Hay batallas que no se libran en trincheras ni en campos abiertos, sino en lo más profundo del alma humana. Batallas silenciosas que no dejan huellas visibles, pero que desgarran el interior con una intensidad devastadora. Entre todas esas luchas, hay una que se esconde bajo capas de vergüenza y silencio: la lucha contra la lujuria. No es un simple deseo pasajero, ni un impulso descontrolado del cuerpo. Es una fuerza que, cuando se convierte en obsesión, ataca lo más sagrado del ser humano, su propósito, su llamado, su conexión con lo trascendente. Quienes han sentido en su vida un llamado espiritual, quienes saben en lo más íntimo que han sido apartados para algo mayor, descubren que este campo de batalla se intensifica. Es como si, cuanto más cerca se está de la luz, más fuertes se vuelven las sombras que intentan envolverla. Y entre esas sombras, la lujuria se manifiesta como una de las más feroces. No solo busca el placer inmediato, sino que pretende distraer, debilitar y finalmente quebrar la fe en uno mismo y en la misión que se lleva dentro. Desde una mirada psicológica, podríamos decir que la lujuria funciona como un anzuelo en la mente. Activa mecanismos primitivos de recompensa, libera dopamina, promete alivio y satisfacción inmediata. Pero tras ese aparente placer se esconde un ciclo de culpa, vergüenza y aislamiento que va desgastando poco a poco la voluntad. Desde una mirada espiritual, la explicación es aún más profunda. La lujuria se convierte en un ataque estratégico, dirigido a quienes más pueden influir en otros con su vida y su ejemplo. No es casualidad que muchos líderes espirituales, pastores, maestros o buscadores hayan tropezado en este terreno. Es un campo minado cuidadosamente sembrado para desacreditarlos. Lo más inquietante es que esta lucha se libra en silencio. Quien la padece rara vez la comparte. El temor a ser juzgado, a perder credibilidad o a ser visto como alguien débil hace que muchos guarden su tormenta en secreto. Y en ese silencio, la batalla se intensifica. Lo que comenzó como una pequeña chispa puede convertirse en un incendio interno difícil de apagar. Es un campo de batalla invisible para los demás, pero muy real para quien lo enfrenta cada noche, cada pensamiento, cada soledad. La lujuria no distingue entre santos y pecadores, entre fuertes y débiles, pero golpea con más fuerza a quienes tienen una misión que cumplir, porque sabe que si logra derribarlos, no solo cae una persona, sino todo el propósito que esa vida representa. Aquí radica la dimensión más profunda de esta lucha. No es solo un combate contra el deseo, sino contra fuerzas que buscan interrumpir un destino. Este capítulo inicial nos sitúa frente a una verdad incómoda pero necesaria. La lujuria es un campo de batalla psicológico, emocional y espiritual. Un terreno donde se enfrentan la vulnerabilidad humana y la grandeza de un propósito divino. Reconocer que existe esta lucha es el primer paso, porque solo lo que se saca a la luz puede empezar a sanarse. El ser humano siempre ha vivido entre dos fuerzas en constante tensión. Por un lado, está lo terrenal, lo instintivo, lo biológico, ese conjunto de impulsos que aseguran la supervivencia, el placer, la reproducción y la búsqueda de satisfacción inmediata. Y por otro lado, está lo trascendente, lo espiritual, aquello que lo conecta con lo eterno, lo invisible y lo divino. Esta dualidad no es un simple contraste filosófico, sino una realidad que todos experimentamos en carne propia. Es la razón por la que sentimos, al mismo tiempo, un deseo profundo de elevarnos hacia lo más alto y un arrastre inevitable hacia lo más bajo. Desde la psicología, esta tensión puede entenderse como la coexistencia de las fuerzas instintivas del inconsciente, ese impulso ciego que busca placer, y la conciencia superior, que anhela vivir con propósito, sentido y valores. Freud lo describió en su momento como la pugna entre el ello, cargado de impulsos básicos, y el superyo, que representa ideales, normas y aspiraciones más elevadas. Entre ambos, el yo queda atrapado en una constante negociación. Pero más allá de los términos técnicos, esta lucha se percibe como una fractura interna, un desgarramiento de la voluntad. Sabemos lo que queremos ser, pero también sentimos lo que nos arrastra a lo contrario. En la espiritualidad, la explicación toma un matiz aún más profundo. El ser humano es visto como un peregrino que lleva dentro tanto la chispa divina como las huellas de su fragilidad. Quien recibe un llamado elevado no deja de ser humano, no deja de sentir, no deja de ser vulnerable. Y, paradójicamente, cuanto más busca lo alto, más parece despertar las fuerzas que lo empujan hacia lo bajo. La lujuria, entonces, se convierte en el recordatorio constante de que lo divino en nosotros convive con lo terrenal, de que la carne y el espíritu caminan lado a lado.
Esta doble naturaleza crea un conflicto inevitable. Por momentos, la persona se siente capaz de tocar el cielo con la oración, con la entrega, con la fe, con la búsqueda de lo eterno. Pero en otros instantes, la misma persona se descubre atrapada en pensamientos que la hacen sentirse indigna, sucia o débil. Esta contradicción puede ser devastadora psicológicamente, porque genera un sentimiento de incoherencia interna. ¿Cómo puedo anhelar lo más puro y, al mismo tiempo, sentirme atrapado por lo más carnal? Esa pregunta hiere, desorienta y, si no se maneja con sabiduría, puede llevar a la desesperanza. Pero este choque no es un signo de hipocresía, como muchos piensan. Es un signo de humanidad. Solo quienes están vivos espiritualmente perciben con tal claridad la magnitud de esta guerra interna. Aquellos que no buscan lo trascendente, difícilmente sienten la misma tensión, se dejan arrastrar sin cuestionarse. En cambio, quien lucha entre estas dos naturalezas demuestra que dentro de sí hay un anhelo auténtico de crecer, de elevarse, de ser fiel a algo mayor. La batalla misma se convierte en evidencia de que existe un propósito más grande que defender. La clave está en comprender que esta dualidad no es un error en nuestra existencia, sino una condición inherente. No es una prueba de fracaso personal, sino parte de la estructura misma de nuestra vida. Reconocer que tenemos una doble naturaleza nos permite abrazar la lucha con una nueva perspectiva, no como una contradicción vergonzosa, sino como un escenario donde se forja el carácter, la disciplina y la verdadera fortaleza espiritual. Este capítulo nos recuerda que dentro de cada ser humano coexisten un ángel y una bestia, una llama divina y un instinto primitivo, y que la lucha contra la lujuria no es más que un reflejo de esa eterna tensión. Solo entendiendo esta condición podremos avanzar hacia un equilibrio donde lo espiritual guíe a lo terrenal, y no al revés. La sensibilidad espiritual es un don, pero también una carga. Quienes han experimentado un llamado profundo hacia lo trascendente saben que no perciben la vida igual que los demás. Sus sentidos internos están afinados, como si el alma fuese una cuerda vibrando con mayor intensidad ante lo invisible. Esa sensibilidad les permite captar la voz de lo divino, sentir con fuerza la presencia de lo eterno y tener una percepción más clara de la dirección que deben seguir. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que esa misma apertura que facilita el contacto con la luz también expone a la oscuridad. Desde una perspectiva psicológica, la sensibilidad espiritual puede entenderse como una hipersensibilidad emocional y cognitiva. Estas personas experimentan las emociones con mayor intensidad, su imaginación es más fértil, su percepción de los detalles más aguda, y su capacidad de introspección más profunda. Pero esta misma cualidad puede convertirse en una puerta de entrada para pensamientos obsesivos, fantasías intensas y tentaciones que golpean con una fuerza amplificada. Lo que para otros pasa casi desapercibido, en ellos resuena como un trueno. En la dimensión espiritual, esto se traduce en un campo de batalla más complejo. El corazón abierto para recibir lo sagrado también se convierte en un blanco expuesto para los ataques de lo profano. Cuanto más dispuesto está alguien a recibir lo divino, más vulnerable se vuelve a influencias que buscan distorsionar, confundir y desviar. La lujuria, en este contexto, aparece como una fuerza particularmente eficaz porque aprovecha la intensidad de esa sensibilidad. La imaginación se enciende con facilidad, los sentidos internos se ven inundados de imágenes y deseos, y lo que en otra persona sería una chispa, en un sensible espiritual se convierte en un incendio. Esta experiencia suele generar un profundo sentimiento de contradicción. La persona puede pasar en cuestión de horas de un estado de profunda devoción, oración o conexión espiritual, a una lucha interna tan fuerte que la hace dudar de sí misma y de su propósito. La caída en pensamientos lujuriosos, la incapacidad de controlar ciertas imágenes mentales o la sensación de ser arrastrado por impulsos no deseados genera una herida psicológica, la creencia de que la espiritualidad es incompatible con la debilidad humana. Y, con frecuencia, esa herida se traduce en culpa y vergüenza que aíslan aún más. Pero lo importante aquí es comprender que la sensibilidad no es un defecto, sino una condición natural de quienes tienen un llamado mayor. Es como un instrumento musical de gran calidad. Suena con mayor claridad, pero también se desafina con más facilidad si no se cuida. La lujuria aprovecha esa capacidad de vibrar con intensidad para sembrar ruido en medio de la melodía del alma. Por eso, muchos de los que poseen dones espirituales extraordinarios también enfrentan tentaciones más feroces que el resto. Aceptar que la sensibilidad espiritual es un arma de doble filo nos ayuda a dejar de idealizar a los buscadores
líderes o personas con un propósito elevado. No son inmunes, no son invencibles, al contrario, están en constante exposición. Y en esa vulnerabilidad se esconde una lección crucial. Lo que fue dado como un don necesita ser protegido con disciplina, cuidado y conciencia. No es posible apagar la sensibilidad, porque sería apagar también la conexión con lo divino. Lo que sí es posible es fortalecer el carácter, entrenar la mente y aprender a dirigir esa energía hacia caminos de vida en lugar de permitir que se desvíe hacia la destrucción. La soledad es un territorio ambiguo. Puede ser un refugio de paz o una prisión silenciosa. Para muchos buscadores espirituales, es en la soledad donde encuentran claridad, donde la voz divina se escucha sin interferencias, donde la mente se aquieta y el alma respira. Sin embargo, esa misma soledad también puede transformarse en un terreno fértil para las batallas más oscuras. Allí, lejos de las miradas externas y sin la presión de mostrar una apariencia, emergen los pensamientos más ocultos, las emociones más reprimidas y los deseos más intensos. Desde la psicología, el aislamiento prolongado es un detonante de vulnerabilidad. La mente humana, cuando no encuentra válvulas saludables de expresión, comienza a generar escenarios internos que buscan llenar el vacío. El cerebro, hambriento de estímulos y de conexión, puede aferrarse a imágenes, fantasías o recuerdos que despiertan los circuitos del deseo. La lujuria, entonces, se presenta como un escape rápido, un estímulo fácil que brinda una ilusión de compañía, aunque sea a través de fantasías, imágenes o conductas compulsivas. En lugar de resolver la necesidad profunda de intimidad y conexión, solo refuerza la carencia, dejando tras de sí un eco de vacío aún mayor. En el terreno espiritual, la soledad ha sido siempre un campo de entrenamiento. Los profetas, los místicos, los monjes y los santos se retiraban al desierto, a las montañas o a celdas silenciosas para encontrarse con lo eterno. Pero también reconocían que en ese espacio se desataban tentaciones feroces. El silencio externo se convierte en un espejo que refleja todo lo que el alma lleva dentro, lo luminoso y lo oscuro. Allí, en ausencia de distracciones, la lujuria se disfraza de consuelo, susurra en lo oculto y busca convertirse en compañía de quien se siente solo. Lo peligroso es que esta batalla se libra lejos de testigos. Nadie ve la intensidad de las luchas internas que un ser humano puede enfrentar en la soledad de su habitación. Nadie conoce las lágrimas, los impulsos reprimidos, las caídas ni las victorias. Y como no hay ojos externos, la persona fácilmente cae en la trampa de pensar que lo que ocurre en secreto no cuenta. Pero lo secreto, en realidad, es donde se forma el carácter. Lo que se decide en la soledad se proyecta tarde o temprano en la vida pública, porque todo hábito escondido termina moldeando la identidad. La soledad, entonces, puede ser tanto una cuna de grandeza como una trampa de autodestrucción. En ella se prueba la consistencia del alma. Si se utiliza para la oración, la meditación, el autoconocimiento y la disciplina, la soledad se transforma en un terreno fértil para la fortaleza interior. Pero si se llena con escapes rápidos y deseos insatisfechos, se convierte en el lugar donde la lujuria echa raíces profundas. A lo largo de la historia, siempre que surge un hombre o una mujer con un llamado extraordinario, también aparece una oposición igual de intensa. No se trata de una coincidencia, sino de una ley invisible. Cuanto mayor es la luz que alguien porta, más fuerte es la sombra que busca apagarla. La lujuria, en este escenario, se convierte en un arma estratégica, cuidadosamente dirigida contra quienes tienen un propósito elevado. No ataca solo para satisfacer un deseo carnal, sino para destruir credibilidad, desacreditar testimonios y desmantelar la confianza que otros han depositado en esa persona. En la psicología del liderazgo espiritual, existe un fenómeno particular: las figuras que se convierten en referentes, ya sea religiosos, sociales o comunitarios, cargan sobre sus hombros las expectativas de muchos. Cada error suyo no se vive en privado, sino que se magnifica frente a una multitud. La lujuria, entonces, no es únicamente una tentación personal, sino un golpe público. Una caída en esta área no solo lastima al individuo, sino que rompe la confianza de los seguidores, hiere a las comunidades y abre la puerta a la burla de quienes se oponen a la fe o a la causa que esa persona representa. Visto desde la espiritualidad, este ataque tiene un matiz aún más estratégico. El adversario de las almas sabe que no es necesario destruir una misión desde sus fundamentos doctrinales o filosóficos. Basta con manchar al mensajero para que el mensaje pierda fuerza. La lujuria funciona como un golpe certero porque toca el área más íntima del ser humano,
su sexualidad, su deseo, su dignidad personal. Y cuando un líder cae, no cae solo, arrastra consigo a quienes lo miraban como ejemplo, y deja tras de sí un terreno sembrado de dudas, cinismo y desilusión. Los grandes llamados atraen grandes batallas. La razón es simple: mientras más impacto tenga la vida de alguien, mayor es el interés en destruirla. Un buscador espiritual común puede luchar en silencio con la lujuria y su caída no trascender más allá de su círculo cercano. Pero cuando se trata de alguien con influencia, la misma batalla adquiere una dimensión pública. La tentación se convierte en trampa, la trampa en escándalo, y el escándalo en una herida colectiva que no solo hiere al protagonista, sino a toda una generación de creyentes o seguidores. Psicológicamente, esto genera una carga adicional en quienes tienen un propósito mayor. Saben que su vida no les pertenece del todo, que sus pasos son observados y que sus decisiones pesan más de lo que creen. Esa conciencia de responsabilidad puede ser un motor para mantenerse firmes, pero también puede convertirse en una presión insoportable. Y bajo presión, la mente busca escapes. La lujuria aparece entonces como un alivio rápido, una puerta que promete descompresión, pero que en realidad se convierte en la trampa más devastadora. Comprender esta dimensión nos invita a dejar de juzgar con dureza las luchas ajenas y a reconocer la magnitud de la presión que enfrentan quienes lideran. Pero, al mismo tiempo, nos confronta con una responsabilidad personal. Si llevamos dentro un propósito mayor, debemos estar conscientes de que la batalla será más intensa y que la preparación debe ser más rigurosa. La grandeza de un llamado siempre va acompañada de la grandeza de una prueba. En el corazón de cada ser humano habitan cicatrices invisibles. Son huellas de la infancia, de relaciones rotas, de rechazos, abusos o silencios que dejaron marcas profundas. Algunas de estas heridas permanecen dormidas, apenas perceptibles, pero otras sangran en secreto, incluso años después. Y es precisamente en esas grietas del alma donde la lujuria suele encontrar terreno fértil. No llega como un ataque frontal, sino como un susurro que promete alivio, consuelo y escape. Se disfraza de refugio, cuando en realidad es una trampa. Desde la psicología, comprendemos que las experiencias traumáticas no resueltas moldean los patrones de conducta adulta. Una persona que fue herida en su autoestima buscará constantemente validación. Alguien que sufrió abandono deseará llenar ese vacío con cualquier forma de atención o intimidad. La lujuria, con su descarga rápida de placer y dopamina, ofrece una ilusión de compensación. Por un instante, calma la herida, anestesia el dolor y apaga la soledad. Pero lo hace de manera superficial, sin sanar el origen. Y cuando el efecto pasa, la herida queda más expuesta, el vacío más profundo y la dependencia más fuerte. En el plano espiritual, estas heridas se convierten en puertas abiertas. El alma, al no haber sido sanada, se vuelve vulnerable a voces que le ofrecen sustitutos. La lujuria promete lo que no puede dar: amor, aceptación, compañía, seguridad. Pero lo que entrega es un espejismo. Una vez atravesada la puerta, lo único que queda es un sentimiento más grande de fracaso, un eco de culpa que se clava en la conciencia. Es como beber agua salada: cuanto más se consume, más sed provoca. Muchos líderes y buscadores espirituales han caído no por un deseo descontrolado, sino por una herida no atendida. Alguien que se siente indigno busca en la lujuria un falso recordatorio de valor. Quien arrastra un vacío afectivo busca en ella una sensación de pertenencia, aunque sea efímera. La lujuria se convierte así en una muleta emocional, en un analgésico que oculta el dolor, pero nunca lo cura. Psicológicamente, esta dinámica crea un círculo vicioso. El dolor lleva a buscar alivio en la lujuria genera culpa, la culpa alimenta más dolor, y el ciclo vuelve a empezar. La persona se queda atrapada, no porque carezca de voluntad, sino porque no ha sanado la raíz. La verdadera batalla, entonces, no está en resistir la tentación por la fuerza bruta, sino en atender las heridas que abrieron la puerta a esa tentación. Este capítulo nos enseña que la lujuria no es solo una lucha de impulsos, sino también un síntoma de dolores más profundos, y que la verdadera libertad no se logra únicamente reprimiendo deseos, sino sanando las memorias emocionales que los alimentan. Allí donde hubo rechazo, debe sembrarse aceptación; donde hubo abuso, debe florecer la dignidad; donde hubo vacío, debe entrar un amor genuino. Solo así el falso refugio pierde su poder. La lección es clara: mientras no sanemos las heridas emocionales, la lujuria seguirá apareciendo como un falso consuelo.
Pero cuando esas heridas son atendidas, el mismo lugar donde antes crecían cadenas puede convertirse en fuente de fortaleza. El dolor transformado en aprendizaje se convierte en un escudo contra la tentación. Lo que antes era una puerta de entrada, ahora puede ser un testimonio de victoria. Existe una idea equivocada que se repite en muchos ámbitos espirituales: creer que los dones, talentos o capacidades extraordinarias convierten a alguien en invulnerable, como si el hecho de hablar con elocuencia, orar con poder, enseñar con sabiduría o tener experiencias profundas con lo divino bastara para blindar el corazón contra la tentación. Nada más lejos de la realidad. La historia humana demuestra, una y otra vez, que la grandeza de los dones no elimina la fragilidad de la condición humana. Desde la psicología del comportamiento, esto se entiende como una ilusión de invulnerabilidad. Cuando una persona destaca en un área, ya sea intelectual, espiritual o de liderazgo, tiende a creer que esa misma fortaleza la protege en todas las demás áreas. Es el sesgo de la sobreconfianza, pensar que porque se tiene disciplina en un aspecto de la vida, se tiene en todos. Pero la mente no funciona así. Al contrario, cuanto más alto se percibe uno mismo, más peligroso se vuelve el descuido en los aspectos más básicos. La lujuria, precisamente, se aprovecha de esos puntos ciegos. En lo espiritual, este error es aún más delicado. Quienes poseen dones extraordinarios suelen ser admirados, seguidos e incluso idealizados. Esa admiración externa refuerza la creencia de que están por encima de las debilidades comunes. Pero la realidad es que la misma persona que puede conmover multitudes con un mensaje inspirador puede, en la intimidad, sentirse atrapada por pensamientos, impulsos o caídas que nunca se atrevería a confesar. Los dones, por muy grandes que sean, no cancelan la naturaleza humana, solo la acompañan. Esto genera una contradicción dolorosa. Alguien puede ser vehículo de lo divino y, al mismo tiempo, sentir dentro de sí una lucha feroz. Desde afuera parece intocable, pero por dentro lleva heridas y batallas que no desaparecen con un talento espiritual. Y aquí radica uno de los riesgos más grandes: confundir la unción con la inmunidad, creer que porque uno ha sido usado para grandes cosas, ya no será vulnerable a pequeñas caídas. Ese autoengaño es, muchas veces, el principio de la derrota. Psicológicamente, esta disonancia interna provoca un profundo sentimiento de incoherencia. ¿Cómo es posible que alguien que ha experimentado lo más alto se sienta tentado por lo más bajo? Esa pregunta, cargada de culpa y vergüenza, conduce fácilmente al aislamiento. La persona teme ser descubierta, teme perder credibilidad, y en lugar de buscar ayuda, se encierra en sí misma. Allí, en el secreto, la tentación encuentra el terreno perfecto para fortalecerse. La lección que surge de este capítulo es clara: los dones no definen la verdadera fortaleza espiritual ni psicológica de una persona. Son un regalo, no una armadura. Tener talentos, visiones, sabiduría o carisma no significa haber superado la debilidad humana. La vulnerabilidad sigue ahí, esperando disciplina, cuidado y humildad para no convertirse en ruina. Reconocer la fragilidad humana no invalida los dones, al contrario, los hace más auténticos. Nos recuerda que detrás de cada líder, cada profeta, cada buscador, hay un ser humano con la misma necesidad de disciplina y gracia que cualquiera. Y nos enseña que la verdadera grandeza no está en aparentar perfección, sino en aceptar la vulnerabilidad y aprender a gestionarla con madurez. La lujuria no solo hiere en el momento en que se cede a ella, su verdadero poder destructivo se manifiesta después, en las cadenas invisibles que deja en el corazón y en la mente. Tras la aparente descarga de placer, lo que queda es un eco oscuro de culpa y vergüenza. La mente repite acusaciones implacables: fallaste, no eres digno, todo lo que haces es mentira. Y así, poco a poco, se va tejiendo un círculo vicioso que atrapa al alma en una red cada vez más apretada. Desde la psicología, este proceso se explica como la dinámica de la disonancia cognitiva. La persona que se percibe a sí misma como alguien espiritual, disciplinado, comprometido con valores elevados, entra en choque interno cuando sus acciones no se alinean con esa autoimagen. Esa incongruencia genera ansiedad, que se traduce en culpa. Pero la culpa no siempre lleva a corregir, muchas veces lleva a esconder, a tapar, a negar. Allí entra la vergüenza: ya no es solo hice algo malo, sino yo soy malo. Y en ese cambio de percepción, la herida se vuelve más profunda. En lo espiritual, esta culpa se transforma en un muro que parece separar al individuo de lo divino. El buscador siente que ha defraudado a Dios,
que ha perdido su valor, que ya no merece estar cerca de la luz. La vergüenza lo empuja a huir del altar, de la oración, de la comunidad. Y así, lo que comenzó como un tropiezo se convierte en un abismo, el aislamiento. Nadie lo ve, nadie lo sabe, pero por dentro, la persona se va apagando. La lujuria ya no solo es tentación, ahora es prisión. El aislamiento es el terreno más peligroso, porque en la voz interior se convierte en verdugo. Al no haber testigos, al no haber alguien que confronte con amor, la mente se encierra en un monólogo tóxico. Cada caída alimenta más vergüenza, la vergüenza aumenta el aislamiento, y el aislamiento abre la puerta a más caídas. Es un ciclo que se retroalimenta. Cuanto más se esconde, más crece la fuerza del hábito. Cuanto más crece el hábito, más insoportable se hace la vergüenza. Psicológicamente, este círculo destruye la autoestima y alimenta patrones adictivos. La persona no solo lucha contra un impulso, sino contra la creencia de que es incapaz de cambiar. Y lo que se cree imposible de superar, termina convirtiéndose en destino. Espiritualmente, el aislamiento refuerza la mentira de que la gracia y el perdón ya no son posibles. El enemigo de las almas susurra, ya no hay salida, y mientras más se cree en esa voz, más profundo se hunde el individuo en su propio exilio interior. Pero en esta espiral hay también una clave de esperanza. El círculo vicioso puede romperse cuando se interrumpe el silencio. La culpa pierde fuerza cuando se reconoce, la vergüenza se debilita cuando se comparte, y el aislamiento se rompe cuando alguien se atreve a pedir ayuda. Lo que mantiene viva a la lujuria no es solo el deseo, sino el secreto. Y cuando ese secreto se expone con humildad y vulnerabilidad, comienza el verdadero camino hacia la libertad. Hasta ahora hemos explorado el rostro oscuro de la lucha con la lujuria, su capacidad para aprovechar la sensibilidad espiritual, multiplicarse en la soledad, atacar con fuerza a los llamados mayores, alimentarse de heridas emocionales y perpetuarse en un círculo de culpa y vergüenza. Pero ninguna batalla tiene sentido si no se vislumbra la posibilidad de victoria. La verdadera pregunta no es si se puede vencer, sino cómo. Y la respuesta no se encuentra en una sola clave, sino en un conjunto de estrategias que integran la dimensión espiritual, psicológica y emocional del ser humano. La primera estrategia es la disciplina espiritual. No se trata de prácticas mecánicas, sino de cultivar un corazón enfocado. La oración, la meditación y el ayuno no son fórmulas mágicas, sino entrenamientos del alma. En la oración, la mente encuentra dirección. En la meditación, el corazón encuentra calma. En el ayuno, el cuerpo recuerda que no es dueño absoluto. Estas disciplinas enseñan al ser humano a ordenar sus deseos, a dirigir su energía hacia lo eterno en lugar de dejarse arrastrar por lo inmediato. La lujuria pierde poder cuando se confronta con un espíritu fortalecido en lo esencial. La segunda estrategia es la sanidad emocional. Ninguna disciplina espiritual tendrá fuerza si el corazón sigue cargando heridas abiertas. Por eso, es necesario trabajar en los recuerdos, enfrentar los traumas, reconciliarse con el pasado. Aquí, la psicología y la espiritualidad se encuentran. La terapia, el autoconocimiento, la práctica del perdón y la reconciliación interior son caminos que cierran las puertas por donde la lujuria se colaba como falso consuelo. Sanar no es olvidar, es transformar el dolor en sabiduría y convertir la herida en cicatriz. La tercera estrategia es la rendición a la gracia divina. Muchos luchadores se pierden porque creen que todo depende de su fuerza de voluntad. Y aunque la disciplina y el autocontrol son vitales, hay un límite humano. Allí es donde entra la gracia, esa fuerza invisible que recuerda que no estamos solos, que incluso en la caída hay perdón, y que la identidad no se define por los errores, sino por la capacidad de levantarse. Aceptar la gracia rompe la cadena de la vergüenza y permite seguir adelante sin cargar con la condena del pasado. La cuarta estrategia es el entrenamiento en el autocontrol. Desde la psicología sabemos que el cerebro es maleable, los hábitos moldean las rutas neuronales. La lujuria, cuando se convierte en hábito, parece incontrolable, pero se puede reentrenar el deseo. Esto requiere constancia, aprender a sustituir impulsos destructivos por prácticas saludables, dirigir la energía hacia el arte, el deporte, el servicio a otros. El autocontrol no es represión, es redirección. Es aprender a gobernar la propia mente en lugar de ser gobernado por ella. La quinta estrategia es la rendición de cuentas dentro de una comunidad. La soledad fue el terreno donde la lujuria echó raíces, y la transparencia es el terreno donde esas raíces se arrancan. Caminar con otros, compartir las luchas,
Tener un mentor o un confidente de confianza rompe el poder del secreto. La lujuria se alimenta en la oscuridad. Pierde fuerza cuando se expone a la luz. Nadie vence esta batalla en completo aislamiento. Necesitamos voces que nos recuerden quiénes somos cuando olvidamos nuestro valor. Estas estrategias no eliminan la lucha de la noche a la mañana. No son atajos ni promesas de perfección instantánea. Son un camino, un proceso, una construcción diaria de fortaleza interior. Pero quien las abraza descubre algo profundo, que la victoria no significa nunca sentir tentación, sino aprender a no ser esclavo de ella. La verdadera libertad no es la ausencia de batalla, sino la capacidad de enfrentarse a ella sin caer derrotado. Toda batalla tiene un sentido oculto. No se lucha por luchar, ni se tropieza por mero azar. La lucha contra la lujuria, tan intensa y desgarradora en quienes tienen un llamado elevado, no es solo un obstáculo en el camino, es, en sí misma, un entrenamiento, un crisol donde se forja el carácter y se purifica el propósito. Detrás de cada caída, de cada momento de culpa, de cada lágrima en silencio, hay una invitación a levantarse con más sabiduría, más humildad y más fuerza interior. Cuando comprendemos esto, la perspectiva cambia. La tentación deja de ser únicamente un enemigo y se convierte en un espejo. Refleja nuestras heridas, nuestras debilidades, nuestras necesidades no atendidas. Nos obliga a mirar hacia adentro, a reconocer donde aún no hemos sanado y que aspectos de nuestra vida siguen buscando falsos refugios. Y aunque duela, ese espejo también ilumina el camino hacia la verdadera transformación. Sanar lo que estuvo roto, integrar lo que fue rechazado y reconciliarnos con nuestra humanidad. Desde la psicología, esta lucha nos recuerda que la verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de impulsos, sino por la capacidad de gestionarlos. Desde la espiritualidad, nos revela que la gracia divina no se derrama sobre los perfectos, sino sobre los que reconocen su fragilidad y la entregan en humildad. En ambos planos, la conclusión es la misma: la lucha no nos hace indignos, nos hace humanos, y la victoria no consiste en nunca caer, sino en aprender a levantarse una y otra vez, hasta que las cadenas se rompan y la libertad se haga costumbre. El propósito de vida no se cancela por las batallas internas. Al contrario, se fortalece en ellas. Muchos creen que el llamado espiritual está reservado a los impecables, pero la verdad es que los más grandes testimonios nacen de quienes, habiendo conocido la debilidad, supieron abrazar la gracia y seguir adelante. El que vence la lujuria no es el que nunca sintió su fuerza, sino el que, habiéndola enfrentado, aprendió a caminar sobre ella sin dejarse arrastrar. Y entonces, lo que alguna vez fue motivo de vergüenza se convierte en fuente de inspiración. Lo que en un tiempo generó cadenas, más tarde se transforma en testimonio de libertad para otros. El campo de batalla se convierte en escuela, y la herida en cicatriz luminosa que muestra que sí es posible sobrevivir, resistir y salir transformado. Este es el mensaje final. Si enfrentas esta lucha, no estás solo, no estás perdido, y no estás condenado. Lo que hoy parece una guerra interminable puede convertirse en el trampolín hacia tu propósito más elevado. La lujuria no define tu identidad, ni determina tu destino. Solo es una parte del camino que te lleva a descubrir tu verdadera fuerza. Cada batalla librada, cada victoria alcanzada, incluso cada tropiezo superado, son pasos hacia una vida más íntegra, más libre y más auténtica. En el silencio de la soledad, en el fuego de la tentación y en el peso de la vergüenza, se esconde una verdad inquebrantable. Tu propósito sigue intacto, tu valor no ha sido borrado, y tu llamado es más grande que cualquier caída. La lucha con la lujuria, lejos de ser tu fin, puede ser el comienzo de tu mayor transformación.